Saludos, qué bueno estar con ustedes nuevamente. Hoy vamos a continuar con la discusión del capítulo 10 de Alan Brinkley, la revolución económica de los Estados Unidos. Es importante que recuerden, no debemos confundir este periodo fundamental de avances y de progreso económico en los Estados Unidos que ocurre en este mediados del siglo XIX con lo que podríamos llamar la modernización e industrialización de los Estados Unidos del siglo XX. Así que estamos todavía en el siglo XIX, estableciendo cuáles fueron los procesos elementales que permitieron la revolución económica de los Estados Unidos y que despuntaran las formas de organización del trabajo y de la economía a nivel industrial. La revolución económica de los Estados Unidos comienza como resultado de una serie de factores demográficos y tecnológicos. Uno de ellos fue el aumento de la población que era necesario para que cultivaran sus propios alimentos y proporcionaran una mano de obra excedente, más de la necesaria, para el desarrollo de una economía industrial. Aquí ya vamos a comenzar a ver un balance eh, planificado de la oferta y de la demanda, tanto de los productos que se crean dentro de la Unión de Estados Unidos de Norteamérica, como de estas masas que van a llegar durante este siglo poblar el ya independiente noreste de los Estados Unidos, que está en una expansión hacia el oeste. Vamos a notar también que es necesario un sistema de transportación y de comunicaciones que promueva el comercio de esos alimentos, de esa ropa, de esos bienes que se están produciendo a gran escala. No solamente del comercio nacional, sino también del comercio internacional que van a tener con otras naciones en el mundo. La tecnología industrial originalmente va a ser importada de la experiencia de los ingleses en Europa. Y ya vimos, ¿verdad?, cómo Slater estableció una de las primeras maquiladoras en el noreste, utilizando como energía la fuerza de los cuerpos de agua. Un detalle que no se nos puede escapar es el diseño e implementación de nuevos sistemas de organización del trabajo. Eso que ocurre a nivel de la planificación, cuánta materia prima necesito, cuántos empleados voy a contratar, el tiempo, en cuánto tiempo debo tener esos productos disponibles para la exportación, tiene carácter científico. Así que no solamente estamos hablando de la organización de la fábrica, sino también la organización de la banca, la organización de la propia clase trabajadora. Para el 1860, regiones del norte de la nación desarrollaron plenamente todos estos sectores que yo les acabo de mencionar. Ahora, ¿cuáles son los cambios y diferencias que podemos observar entre el norte de los Estados Unidos y el sur de los Estados Unidos? El noreste y el noroeste estaban desarrollándose rápidamente en una economía compleja y lo que podríamos ya decir moderna. Cada vez las ciudades dominaban más las actividades económicas y políticas de toda la nación, tanto de la manufactura como de la comercialización de los productos agrícolas. Podemos decir que era una sociedad desigual en muchos sentidos, pero había cierta fluidez, había cierto movimiento y sobre todo se respetaba el trabajo libre, con la idea de que cualquier ciudadano pudiera venderle su fuerza de trabajo al empresario que estuviera dispuesto a pagar su precio. A medida que el norte se comprometía más
con la fluidez, con la movilidad de este sistema de trabajo libre, de oferta y demanda de mano de obra, el sur se volvía cada vez más resuelto en la defensa de la esclavitud. Veía el desarrollo incipiente del capitalismo como una amenaza a lo que sería el modo de producción esclavista y mercantil. Podemos notar que la revolución económica estaba transformando no solamente la finanza, la banca del país, sino que apuntaba a la creación de una nueva clase trabajadora que iba a cobrar un importante protagonismo como parte de las fuerzas productoras, así también como parte de las fuerzas políticas de la nación. La población de Estados Unidos, como mencioné hace unos minutos, es uno de esos factores demográficos que va a promover este proceso de industrialización y de enriquecimiento de los Estados Unidos. Para el 1790, Estados Unidos contaba con 4 millones de habitantes. En 1820, en un periodo de 30 años, ya contaba con 10 millones de habitantes. Y para el 1830 llegó a los 13 millones. Y lo que podríamos decir como los primeros 50 años, ¿verdad? De este siglo XIX, llegó a los 17 millones de habitantes. Así que ya entre 1840 y 1850, la población de los Estados Unidos era una masiva, incluso sus ciudades eran más grandes que las ciudades europeas. La población de los Estados Unidos estaba creciendo, su ritmo de crecimiento era mayor que Gran Bretaña, que había sido su metrópoli, y que toda Europa. Una de las razones de este crecimiento poblacional fue que mejoró mucho la salud pública dirigida por los gobiernos estatales y estimulada y apoyada por el gobierno federal. ¿Qué número de epidemias que nosotros vimos en la lectura, como la plaga del cólera, habían comenzado a diezmar, a disminuirse y la pérdida de población, ¿verdad? Fue menor. Así que las poblaciones urbanas y rurales de los Estados Unidos comenzaron a crecer y con la disminución de estas pérdidas humanas producto de estas epidemias, se frenó la mortalidad en la joven nación. El aumento de la población también fue resultado de una alta tasa de natalidad. Para el 1840, las mujeres blancas dieron a luz un promedio de 6.14 hijos. Y no solamente eso, sino que la expectativa de vida de estos niños comenzó a superar la de una generación, sino que era mayor que la de 2 generaciones anteriores. Es decir, que para el 1860 Estados Unidos llegó a tener una población de 3.5 millones de habitantes. Esta cantidad masiva de seres humanos va a proveer esa mano de obra barata y esa masa consumidora que va a ser la otra dimensión de los desarrollos tecnológicos y de la reforma fiscal y bancaria que ya nosotros hemos discutido anteriormente para tener una economía, para tener un dólar estable. Otro factor de crecimiento fue la inmigración y ciertamente que quedó demostrado en el crecimiento urbano que podemos notar entre 1840 y entre 1860. En esta gráfica podemos ver cómo se comportó la inmigración europea en este periodo de 1840 a 1860. El crecimiento de las ciudades fue dramático. La población de Nueva York, por dar un ejemplo, aumentó de 312.000 habitantes a 805.000
habitantes. Y nos aclara el autor, y yo también lo quiero enfatizar, que si se hubiera incluido la población de Brooklyn para el 1860, que en aquel momento era parte del municipio de Nueva York, estaríamos hablando de una ciudad de 1.2 millones de personas. La población de Filadelfia, por otro lado, creció durante ese periodo de 20 años de 220.000 habitantes, 565.000 habitantes, prácticamente triplicándose. Y Boston, de unos 93.000 habitantes a 177.000. Vemos la emergencia no solamente de la población, sino también estamos viendo unos cambios dramáticos en la construcción, en la transportación, en los servicios que esta población necesitaba producir y consumir. Ya para el 1860, el 26% de la población de los estados libres vivía en lugares de 2.500 personas o más. Todavía esta categoría de 2.500 personas o más se utiliza para establecer qué lugares no son urbanos, los que tienen menos de 2.500 habitantes, y aquellos que tienen más de 2.500. Ese porcentaje fue creciendo en las ciudades hasta alcanzar los 8.000 y pico de habitantes por milla cuadrada, mayor que en los países industrializados del viejo mundo. Podemos observar tendencias migratorias de Europa a los Estados Unidos, tendencias estimuladas por estas cartas que enviaban los migrantes a través de barcos a sus familias en el viejo continente, donde literalmente explicaban en sus propias palabras el sueño americano, el acceso a un trabajo mejor remunerado y con mejores condiciones comparándolas con las de Inglaterra y otras ciudades, ¿verdad? Que habían acumulado una gran riqueza producto del imperialismo europeo. Entre 1840 y 1850, más de 1,5 millones de europeos se trasladaron a América. Y en esa década de 1850 al 60, llegó un total de 2.5 millones de migrantes. Casi la mitad de los residentes que vivían en Nueva York para este momento eran emigrantes recién llegados de Europa. La mayoría de estos, en particular los irlandeses, se asentaron en las ciudades del este como Boston, Nueva York y Filadelfia. Se trasladaron algunos a la parte norte, en particular los inmigrantes alemanes, a dedicarse a la agricultura y combinar la agricultura con la comercialización de estos productos hacia las ciudades. Una de las razones de la riqueza entre los inmigrantes alemanes es que llegaban con un dinero a los Estados Unidos, mientras que los irlandeses prácticamente no tenían ningún dinero, así que se veían obligados a recibir los trabajos menos remunerados. Otra variable demográfica importante fue el sexo de los migrantes. La mayoría de los inmigrantes alemanes eran miembros de grupos familiares. Habían venido como hijos adultos de una familia ya establecida o habían venido con sus parejas y sus hijos para establecerse en los Estados Unidos. Para estos, ¿verdad? El desplazamiento a la frontera agrícola era posible y atractivo. Muchos inmigrantes irlandeses, en cambio, fueron mujeres jóvenes y solteras, para quienes el movimiento hacia el oeste era mucho menos posible. Era más probable que estas mujeres solteras se quedaran en las ciudades del este a donde habían llegado, donde el trabajo asalariado doméstico y la fábrica disponible
constituían sus fuentes de trabajo asalariado. Con esta gran ola migratoria de siglo XIX, se va a desarrollar una nueva corriente ideológica contradictoria a los valores liberales y a los valores revolucionarios de la joven República Norteamericana. Y esa nueva ideología la vamos a conocer como el nativismo. El nativismo se da en un contexto chauvinista donde aquellos norteamericanos que se consideraban, podemos llamarlo de alguna manera, puros o los originales, veían, ¿verdad?, que por haber nacido en el nuevo país, eh, eh, tendrían una competencia desleal. Esta nueva migración proporcionaba una gran oferta de mano de obra barata para mantener los salarios bajos, pero por otra parte, los norteamericanos pobres veían que entonces no iban a tener oportunidades de aumentar su salario vendiendo su propia fuerza de trabajo. Los especuladores de tierra y otros con inversiones en el oeste, que apenas tenía población, esperaban que estos inmigrantes pobres se mudaran a esta región, ayudaran a aumentar la población y participaran de este mercado de tierras y de bienes. Tanto los que habían venido como los alemanes con algún dinero disponible para comprar tierras, como los que habían venido sin ningún dinero, que se convertirían entonces en mano de obra barata, que competirían con los norteamericanos nacidos en la nación y que se verían afectados por esta oferta y demanda que ellos veían como desfavorable. Líderes políticos de los estados y los territorios occidentales, recuerden que muchos territorios pasaron décadas antes de convertirse en estados, esperaban que estos migrantes se sumaran a su población porque esto aumentaría la influencia política que ellos tendrían. Recordemos, ¿verdad?, que eventualmente, una vez el territorio es admitido como Estado, la representación en la Cámara del Congreso dependería de la proporción de habitantes que estos tenían. Wisconsin, por ejemplo, permitía que los residentes nacidos en el extranjero, los inmigrantes, se convirtieran en votantes de su estado tan pronto como hubieran declarado su intención de solicitar la ciudadanía norteamericana y hubieran residido en el estado durante un año. Otros estados occidentales, es decir, hacia el oeste, comenzaron a seguir este ejemplo que sin duda alguna eh, eh, se anteponía al racismo nativista contra los inmigrantes. Los políticos Whig, que fueron aquellos que se oponían a que hubiera un mayor poder ejecutivo en el presidente de los Estados Unidos o un mayor control, ¿verdad?, desde un Congreso nacional, estaban indignados porque muchos de los recién llegados estaban votando por los demócratas, o sea, inmigrantes que se veían más identificados con el Partido Demócrata. Otros se quejaban de que los inmigrantes corrompían la participación política porque supuestamente vendían sus votos. Los norteamericanos de mayor edad también temían que los inmigrantes trajeran ideas nuevas y radicales que no se correspondieran, ¿verdad?, con los valores originales norteamericanos. De estas tensiones y prejuicios surge una serie de sociedades secretas que fueron creadas para combatir lo que los nativistas, ¿verdad?, lo que esta forma de racismo, a pesar de que la mayoría de estos inmigrantes eran blancos, eran cristianos, ¿no? Comenzaron a llamar los nativistas a la migración una amenaza alienígena, una amenaza alien, como diríamos hoy en día, o como si se tratara de seres de otro mundo. La mayoría de estas sociedades se originaron en el noreste de los Estados Unidos
y algunos se extendieron más tarde hacia el oeste, incluso hacia el sur. La primera de estas sociedades, curiosamente y contradictoriamente, se hizo llamar Asociación de Nativos Americanos. Todavía el concepto que nosotros utilizamos en el siglo XX y ahora en el siglo XXI de Native American para referirnos a los indígenas no existía. Y ellos mismos se proponían como los que nacimos en América, ¿no? Y comenzaron una campaña de agitación política contra la inmigración ya para el 1837. En el 1845 los nativistas celebraron una convención en Filadelfia y formaron el Partido de los Nativos Americanos. Estos grupos de corte chauvinista y racista se unieron para formar una orden suprema que llamaron la Orden Suprema del Star Spangled Banner. En otras palabras, una serie de bandas secretas anti-inmigrantes que utilizaban la difamación, utilizaban la intimidación y la violencia para intimidar tanto a los inmigrantes europeos que venían en busca de esos trabajos, eh, aunque fueran menos remunerados que la de los americanos nacidos en el continente, eh, y también amenazaban a aquellos patronos y comerciantes que le daban empleo, que contrataban a estos inmigrantes. Así que ya comenzamos a ver aquí quizá un poco el trasfondo de lo que fueron las futuras organizaciones racistas en los Estados Unidos, que como pueden ver, no tenían que ver con el color de su piel o si habían sido esclavos o no anteriormente, sino con un taulinismo producto del miedo que tenían a los cambios sociales que pudieran generarse con esta nueva población. Estas bandas abogaron por unas demandas que incluían la prohibición de los católicos, como lo eran la mayoría de los irlandeses, o que los nacidos en el extranjero pudieran ocupar cargos públicos y consistían, curiosamente, como hoy está ocurriendo con este nuevo fascismo norteamericano, con unas leyes de naturalización que fueran más restrictivas y además unas pruebas de alfabetización, que se probara que las personas sabían leer y escribir para poder votar. Más adelante vamos a ver que estas controversias van a continuar vivas incluso después de la abolición de la esclavitud, y que fue precisamente un grupo de universitarios de Harvard, ya para ya después de la abolición de la esclavitud, que quería darle exámenes en algunos estados a los ciudadanos para ver si estos eran personas educadas y se les permitía participar de los procesos electorales. Ahora bien, aparte de estos conflictos, el desarrollo económico, el progreso tecnológico comenzó a expresarse a través de la transportación terrestre, marítima y de la tecnología de otras formas de comunicación. La revolución industrial, ahora podemos hablar de ella como un periodo que necesitó ese aumento de población, que obviamente requería que aquellos que habían acumulado capital, ya sea producto del comercio o ya sea producto de sus empresas agrícolas, eh, invirtieran ese dinero en un sistema eficiente de transportación de bienes y de servicios, que invirtieran en nuevas tecnologías y formas de comunicación. Además de la creación de nuevas rutas terrestres y navales comerciales para transportar las materias primas y los productos manufacturados, se hacía necesario transportar seres humanos que tuvieran el conocimiento para operar estas tecnologías. Hacían falta expertos que iniciaran réplicas de estas empresas en otros estados de la nación. En otras palabras, la transportación, las comunicaciones y la tecnología permitió
que creciera el mercado interno de los Estados Unidos, así como su mercado internacional a nivel mundial. Uno de los varones que se distinguió en este proceso fue Peter Cooper. Peter Cooper diseñó y construyó la primera locomotora de vapor. Recuerden que esa es la tecnología con la que estamos trabajando en este momento para producir energía, para el 1830. Y desarrolló esa línea de ferrocarril de comunicaciones entre Baltimore y Ohio, haciendo el comercio interestatal mucho más costo efectivo y atractivo para la población industrializada del noreste de los Estados Unidos y la población que estaba en vías de desarrollo y de industrialización hacia el oeste. Otra forma de comunicación y transportación que despunta y que es importante en este periodo es las marinas o las navieras navales, ¿no? El canal Erie fue un triunfo de la ingeniería que requirió de decenas de miles de trabajadores y de materias primas para su construcción. Curiosamente, también demostró ser un éxito financiero inmediato. ¿En qué sentido? Que requirió de la inversión de capital de varios empresarios para que este proyecto fuera un éxito. Así que las personas compraban acciones de valor para que se pudiera desarrollar este nuevo medio de transportación tanto de materias primas como de productos ya elaborados en las incipientes zonas industriales. Se inauguró en el 1825 y el tráfico fue tan pesado que en unos 7 años en 7 años, los peajes que se pagaban por usar estos canales habían pagado el costo total de su construcción, demostrando que la inversión de capital en grandes obras públicas con dinero privado era un éxito y era un modelo a seguir tanto para los estados como para los ciudadanos privados. El ERI proporciona una ruta hacia los grandes lagos y el canal le dio a la ciudad de Nueva York un acceso directo a la ciudad de Chicago, conectando los mercados del este con los del centro oeste. Como en todo proceso revolucionario, vamos a ver la competencia de empresarios, vamos a ver la competencia de clases sociales e incluso vamos a ver la competencia en el desarrollo de diferentes tecnologías. Una de ellas va a ser la competencia entre los ferrocarriles y las navieras del norte, que tenemos que recordar eran proyectos privados, algunos de ellos que también recibían el apoyo de los estados o del gobierno federal de alguna u otra forma, con la emisión de bonos, con permiso para su desarrollo. Esto también va a incidir, esta competencia del ferrocarril versus las navieras, con la competencia entre los Estados Unidos del norte versus el sur de los Estados Unidos. Los ferrocarriles fueron el principal sistema de transportación hasta que se construyeron el sistema de carreteras interestatales que ya habíamos mencionado, se habían limitado a conectar unos estados que eran vecinos con otros, por el alto costo, ¿verdad?, que tenía el desarrollo de las carreteras y que todavía tienen. A veces no nos damos cuenta que estos grandes proyectos de obra pública requieren de una inversión multimillonaria, amén de la cantidad de mano de obra y de herramientas y mecanismos industriales que todavía no existían en esta época. Los ferrocarriles surgieron de una combinación de innovaciones tecnológicas y empresariales que incluyó la invención de las vías del tren, es decir, vías que fueran
de acero, de una gran planificación de cuántos metros de acero necesito para cubrir tanta cantidad de millas de líneas de comunicación, la creación de las locomotoras de vapor, ¿verdad? Que son las que van a tirar de estos carros de transporte de personas, como de transporte de materias primas, como de transporte de los productos ya elaborados y manufacturados en la fábrica para que regresen a la ciudad donde van a ser comercializados. Así que los ferrocarriles y las navieras pronto comenzaron a competir salvajemente hasta que el ferrocarril, por su eficiencia y capacidad de transportar mayor cantidad de tanto materias primas como productos elaborados, triunfó. Y ahí pueden ver en este mapa la diferencia en el desarrollo del norte y del sur. Vean en ese entramado de vías rojas versus las vías verdes, como literalmente arropan el norte de los Estados Unidos versus el verde de las del sur. Quiero que vayan pensando también en cómo este desarrollo desigual va a incidir en la controversia que vamos a estudiar al final de esta clase de la abolición de la esclavitud. El desarrollo económico regional fue desigual. A mediados del siglo XIX, los Estados Unidos habían desarrollado los comienzos de una economía capitalista moderna. Quiero dejar esto claro. Algunas personas piensan que el capitalismo es innato y que fue producto de la conquista y colonización de los británicos en los Estados Unidos. No, el capitalismo norteamericano es producto de esos colonos que lograron su independencia, que establecieron sus propias empresas, que con figuras como Hamilton, ¿verdad? Lograron establecer un sistema financiero confiable. Estamos observando en este periodo el desarrollo de las capacidades industriales avanzadas de los Estados Unidos, el aumento de su población y oferta de la clase trabajadora, que es lo que va a desarrollar el capitalismo moderno de este siglo XIX. Esta economía emergente creó una enorme riqueza y cambió la faz, cambió la apariencia de todas las áreas de la nación con la aparición de nuevos espacios comerciales, servicios de alimentos, de salud, de transportación, obviamente, como acabamos de mencionar. Ahora, este desarrollo no afectó a todas las regiones por igual y hubo regiones como el norte que se benefició más que el sur, entre otras cosas, porque en el sur, aquella clase esclavista que tenía unas aspiraciones aristocráticas, se resistían a estos cambios. Otra de las grandes tecnologías que cambió el perfil de los norteamericanos, el perfil personal como ciudadano, el perfil como joven nación liberal y republicana, fue el telégrafo. El telégrafo incidió en cómo se hace el comercio, en cómo se le avisan a los posibles compradores cuál es la oferta de alimentos, de ropa, de herramientas, de productos para el hogar que ya se estaban manufacturando. El telégrafo también promueve las comunicaciones entre los bancos, entre los municipios y el gobierno estatal y federal. El telégrafo irrumpió en la vida de los Estados Unidos en el 1844, cuando Samuel F.B. Morse logró transmitir desde Baltimore hasta Washington un mensaje sencillo. Ya para el 1860, Estados Unidos contaba con más de 50.000 millas de cable que conectaban las principales ciudades de todo el país, así como sus puertos. Más tarde se inauguró el telégrafo del Pacífico, es decir, conectando esta zona que acabamos de ver en el mapa desarrollada con
el lejano oeste. Este cable contó con 3.595 millas y conectaba la ciudad de Nueva York con la de San Francisco. Esta conexión también va a ir eh, desarrollando la imagen, el mirarse en un espejo los norteamericanos como una nación que ya va a tener el predominio de todo el territorio que ellos han ido explorando, que se han ido expandiendo hacia el oeste y en el que están dándole permiso a corporaciones y grupos de ciudadanos para que establezcan pequeñas villas que eventualmente podrían convertirse en territorios y solicitar admisión a la Federación de los Estados Norteamericanos. Así que el telégrafo también tiene esta otra dimensión política de ir fortaleciendo una identidad nacional sobre su propio territorio. Las líneas independientes se habían unido en una sola corporación que se llamó Western Union. Eh, Western Union todavía es una corporación, ¿verdad? Que precisamente trafica con valores, trafica con capital, con dinero. Desde personas pobres y trabajadoras que se envían dinero de un lugar a otro para resolver sus problemas, hasta las grandes empresas que hacen transacciones a través de la banca autorizada, ¿verdad? Por esta compañía que comenzó como una banca de comunicación. En el 1846, Richard Rowe inventó la prensa rotativa, es decir, los periódicos como los conocemos hoy en día. Para esto utilizó la tecnología del cilindro de vapor que le permitía imprimir nuevos periódicos y que aumentara la cantidad de ejemplares publicados en las ciudades, en los estados y obviamente aquellos que tenían algún tipo de influencia a nivel nacional pero todavía no tienen el poder que tienen hoy en día. Es decir, la capacidad de comunicar noticias, anuncios comerciales, informes de finanzas y de la banca, que fueran creando una mayor confianza en la clase trabajadora, en los empresarios, en los ciudadanos, en esta nueva economía eh, eh, industrializada que estaba en pleno desarrollo. Los editores de todo los periódicos en el país formaron The Associated Press, prensa asociada, en el 1846, una especie de hub, ¿verdad? De centro donde se compartían las noticias interestatales y se publicaban notas de interés a nivel nacional, creando un canal de comunicaciones siempre va a haber sus críticas, ¿verdad? De la importancia que se le otorgan a unas u otras noticias o información de las grandes ciudades del noreste hacia la del sur y oeste, pero evidentemente ya se estaba creando esta ideología de una gran nación que va a ir fortaleciendo su propia identidad ciudadana y nacional. Otra característica importante que también es una tecnología son las nuevas corporaciones de accionistas. La organización de las empresas estaba cambiando y los individuos o sociedades limitadas para hacer negocios continuaron a operar la mayoría de los negocios, siendo la figura dominante los grandes capitalistas dedicados al comercio. Generalmente estos comerciantes capitalistas eran los dueños exclusivos de su empresa. En negocios más grandes, el capitalista individual estaba dando paso a la corporación de accionistas, es decir, que pequeños y medianos empresarios, la nueva clase media incipiente que está surgiendo, profesionales, pudieran invertir alguna parte de su riqueza acumulada en estas grandes corporaciones que ya existían. Obviamente esto va a requerir
de legislación estatal, de legislación federal, que más adelante veremos en su desarrollo. Anteriormente, una corporación podía obtener un estatuto, un permiso, por una ley especial de su legislatura estatal. Era un proceso engorroso que sofocaba el crecimiento corporativo. Sin embargo, en la década de 1830, algunos estados aprobaron leyes generales de incorporación, es decir, de crear una corporación. Y les explico. Las corporaciones tienen personalidad jurídica. Quiere decir eso que una corporación más allá del ser humano, eh, eh, de este ciudadano, ¿no?, de carne y hueso que invirtió su capital en ella, sea el responsable tanto de las ganancias como de las pérdidas de la misma. Ahora las corporaciones creadas por un individuo o por más de un individuo también podían hacer negocios como personas jurídicas. Y esto va a estimular la economía porque entonces usted va a ser eh, más propenso a invertir parte de su capital en una sociedad de ganancia de capital en la que si hubiera algún problema o pérdida, usted solamente pierde lo que invirtió como accionista y no el total, ¿verdad?, de su capital, propiedades, viviendas y otras empresas que usted pueda tener. Las nuevas leyes también permitían un sistema de responsabilidad limitada que significaba que los accionistas individuales corrían el riesgo de perder solo el valor de su propia inversión si una empresa quebraba y que no eran responsables por todas las pérdidas de esa empresa. ¿Qué va a estimular esto? Una mayor cantidad de empresarios que están incorporando nuevos negocios y que están invirtiendo ese capital en nuevos productos, contratando más empleados, utilizando los servicios de transportación, tanto del ferrocarril como los navales, aumentando la cantidad de materia prima que compraban. Con el telégrafo también viene la publicidad. Así que hay un crecimiento económico orgánico, sólido, que en realidad no depende de un plan económico nacional diseñado desde el Ejecutivo, desde el Congreso, sino que se está autorregulando y cada vez que encuentra algún inconveniente va a su legislatura y se dan unos procesos de participación pública donde se hacen las reformas necesarias para que el capitalismo vaya convirtiéndose en la norma de las relaciones económicas. Obviamente, vamos a tener un desarrollo diferenciado entre ese sur esclavista que todavía está anclado en un modelo económico mercantil. El surgimiento de la fábrica también va a favorecer este ambiente de crecimiento económico. Penetraron la industria del calzado que anteriormente había sido artesanal y familiar, donde un aprendiz era entrenado por un artesano, eventualmente ese aprendiz se podía convertir en un artesano y continuar formando otros zapateros. Y ahora lo que vamos a ver es que con la aparición de nuevas tecnologías ya no es necesario que usted sea un artista, un artesano, cultivado, ¿verdad?, dentro de un gremio de expertos para ejercer la profesión, sino que usted se le va a contratar para operar una máquina por tanto dinero por hora o por día, con una expectativa de que usted produzca X cantidad, decenas de suelas de zapatos o decenas de cubiertas de zapatos y después se ensamblarían. Así que esto va a cambiar en muy buena medida esta oferta de este producto tan necesario, ¿verdad?, en un país en vías de desarrollo. Aquellos zapatos que en gran parte eran hechos a mano, comenzaron a utilizar trabajadores
que se especializaban en alguna de las tareas y no en que un trabajador fabricaba un par de zapatos. Así que esto abona a una mayor división social del trabajo y a una mayor participación de trabajadores no diestros en este proceso. Algunas fábricas comenzaron a producir eh, zapatos con números idénticos sin clasificarlos, incluso si eran de derecha o de izquierda, y después en la parte final de ese proceso era que se unían el mismo tipo de zapato con su par izquierdo o derecho. Y esto facilitaba también que si había algún problema técnico en una de las máquinas para coser esa suela, ¿verdad? De ese zapato en piel, no separara el resto de la producción. Eh, Detalles sencillos, pero que van a cambiar la forma de la confección de la ropa, de los zapatos, de otros productos que también utilizamos domésticos y en el comercio. En la década de 1830, la producción industrial se estaba extendiendo de los textiles, de simplemente, como hacía Slater, producir yardas y yardas de tela, a otras industrias eh, como el calzado y efectos, ¿verdad?, para la propia economía doméstica. Esta extensión va a dejar de ser exclusivamente del noreste, Filadelfia, Boston, Nueva York, Baltimore, y se va a extender hacia Chicago, Milwaukee, hacia el oeste. El noroeste industrial. Ya para el 1840, el valor total de los bienes manufacturados producidos en los Estados Unidos era de 483 millones de dólares. 10 años después, esa cifra había ascendido a 1.000 millones de dólares. Es decir, que en 10 años la producción, ¿verdad?, había generado más del doble que en el 1840. Y en el 1860 volvió a duplicarse de 1.000 millones de dólares a 2.000 millones de dólares. Así que estamos hablando de una economía que producto de la inversión de capital de empresarios en estas nuevas tecnologías industriales, la inversión de estos empresarios en comprar la mano de obra barata disponible, tanto de los americanos nacidos en el territorio pobres como de los inmigrantes pobres que llegaban, estaba multiplicando la riqueza y cambiando el perfil de la economía norteamericana. A eso es lo que nos referimos con la revolución económica de los Estados Unidos. Por primera vez el valor de los productos manufacturados era aproximadamente igual al de los productos agrícolas. Y obviamente eso va a estimular, ¿verdad?, que se vaya estableciendo un equilibrio en aquellas regiones que eran productoras de efectos agrícolas y estas nuevas regiones que producían efectos, ¿verdad?, manufacturados. Por lo tanto, vamos a ver ahí cierta sinergia, cierta armonía que va a ir impregnando el desarrollo del resto de las ciudades hacia el oeste. De los aproximadamente 140.000 establecimientos manufactureros que había en el país en el 1860, 74.000 estaban ubicados en el noreste. Las plantas del noreste eran tan grandes que la región producía más de 2/3 de los productos manufacturados en la región. Así que el desarrollo del capitalismo va suministrando esos productos y su comercio a toda la nación, pero va a haber un predominio de la industria en el noroeste. De
1.300 de 1.300.011 trabajadores de la industria manufacturera en los Estados Unidos, 938.000 estaban empleados en los molinos y las fábricas de Inglaterra y del Atlántico Norte. Así que podemos decir, ¿verdad?, que el fenómeno de la industrialización todavía a mediados del siglo XIX, un poco más, 1860, son las estadísticas que estamos mirando, se concentraban en el noreste, aunque la distribución de sus productos, ¿verdad? A través del ferrocarril y de las navieras estaba llegando a otras regiones hacia el oeste de la nación. ¿Qué relación hay entre el gobierno federal, la defensa de la nación, el aparato militar y la empresa privada? La fabricación de tecnología industrial utilizada para fabricar piezas de maquinaria fue una contribución importante a la manufactura. Aquellas primeras fábricas de armas, como las armerías de Springfield y Harper's Ferry, se convirtieron en un laboratorio que ofrecieron descubrimientos donde se separó el trabajo artesanal de la confección de armas como la utilizada en la guerra por la independencia a unas armas que iban a ser producidas en masa. Y curiosamente, el gobierno apoyó gran parte de la investigación y desarrollo de las máquinas que producían herramientas, es decir, del tool and die making, ¿verdad? Si hay compañeros con nosotros de ingeniería mecánica, pues podrían hacernos comentarios sobre esto en el próximo foro. Y la idea es que cuando usted produce una máquina que produce otras piezas para producir determinada tecnología, una máquina de coser, un arma de fuego, una batidora, ¿verdad? Para mezclar harina con otros productos alimenticios, va estandarizando y va a permitir una mayor planificación, baja los costos de las materias primas, aumenta la eficiencia general de la producción. Así que esta relación entre la defensa militar, la empresa privada, estimulada por el gobierno, ciertamente favoreció el desarrollo del capitalismo en los Estados Unidos. A principios del siglo XIX, la almería del gobierno de Springfield desarrolló dos herramientas importantes: el torno, utilizado para cortar tornillos y otras piezas metálicas, y la fresadora universal, que reemplazó el cincelado manual de piezas y de matrices complicadas. Así que ahora se trataba más bien de entrenar obreros diestros que supieran operar estas maquinarias para aumentar la producción y aumentar el valor de estos productos en el mercado. Uno de los aspectos que hace falta criticar de este proceso de industrialización y desarrollo económico revolucionario en los Estados Unidos es el trabajo infantil. El autor, Alan Brinkley, en el libro argumenta, ¿verdad?, que las condiciones de trabajo infantil en los Estados Unidos no eran tan precarias como las de los niños y niñas que trabajaban en las factorías inglesas. Las condiciones de trabajo en estos primeros años del sistema fabril era significativamente mejor que las de la industria inglesa. Y eso explica también por qué irlandeses, escoceses y otros británicos pobres y trabajadores decidían aventurarse hacia América, ¿verdad?, en busca de un mejor salario y mejores condiciones. El empleo de niños era innegable y deplorable. Pero en Estados Unidos
percibían estos migrantes que la miseria no era tan grande como en las fábricas europeas, ya que en los Estados Unidos los niños trabajaban bajo la supervisión de sus padres. En algunos casos no cobraban, en otros casos los niños cobraban una fracción de lo que cobraría un adulto como su padre o su madre. También tenemos que recordar que en este momento no existía un sistema de educación público auspiciado por el gobierno federal y tampoco por gobiernos eh, estatales. Así que dentro de esta revolución, como en toda revolución, vamos a ver aspectos que son positivos, de progreso, de avance social, económico y político, pero también vamos a ver una parte de la población que es vulnerable y que está siendo explotada, ¿verdad? Sin considerar sus condiciones de vulnerabilidad. En Inglaterra, por el contrario, las autoridades de los orfanatos a menudo alquilaban a los huérfanos a los dueños de las fábricas que mostraban muy poca preocupación por su bienestar, por su seguridad, por los accidentes que ocurrían en la fábrica y tanto los orfanatos como los empresarios mantenían a estos niños en Inglaterra explotados en un régimen muy parecido a la esclavitud. No sé qué ustedes piensan de esta comparación. Quizás un buen tema de investigación para ustedes sea eh, cómo era el trabajo infantil en la fábrica de los Estados Unidos y cómo se diferenciaba del trabajo infantil en la industrialización europea. Los trabajadores industriales del siglo XIX son una dimensión fundamental, un ingrediente fundamental del éxito de esta revolución económica en los Estados Unidos. Los fabricantes dependen de tener una oferta de mano de obra para producir. En las décadas de 1820 y 1830, la mano de obra de la fábrica provenía a principios de siglo de los norteamericanos que habían nacido en América. Pero después de 1840, los inmigrantes irlandeses, alemanes, escoceses y otros europeos fueron la fuente más importante de los trabajadores asalariados y es obvio, también eran la parte más importante de las grandes masas consumidoras. Así que venían a trabajar con un salario menor al que recibían los norteamericanos nacidos en América, pero estaban en mejores condiciones como trabajadores y como consumidores que en sus ciudades de origen europeo. Surgen dos sistemas de contratación para atraer esa mano de obra a las fábricas, sobre todo aquella textil. Primero, los principales centros manufactureros en ciudades como Nueva York y Filadelfia trajeron familias enteras, las sacaban de sus granjas originales y las traían con una oferta a las grandes ciudades. Era un movimiento como de la granja al molino textil. Los padres laboraban en telares junto a sus hijos y algunos de estos solamente tenían de 4 a 5 años. El segundo sistema manufacturero para la contratación de mano de obra fue el sistema Lowell. Este era común en Massachusetts, reclutaba a mujeres jóvenes, en su mayoría hijas de granjeros, en los últimos años de la adolescencia y a principios de sus 20 años. Fue conocido como el sistema Lowell o Boltzmann por las dos ciudades, ciudad de Lowell, ciudad de Boltzmann, ciudades industriales donde se utilizó por primera vez. Las mujeres trabajaron durante varios años en la fábrica, ahorraban sus salarios y podían regresar a su casa para casarse y criar a sus hijos, pero otras se casaron con hombres que conocieron en la fábrica o en la ciudad y siguieron formando parte de ese mundo industrial. Aunque a menudo algunas dejaban de trabajar para dedicarse a las tareas domésticas de la crianza de sus hijos y de la privacidad de su familia.
los trabajadores inmigrantes. El aumento de la oferta de trabajadores inmigrantes después del 1840 fue favorable para los fabricantes y otros empleados de la construcción. Estos tuvieron acceso a una fuente de mano de obra disponible, que era grande, que era barata y que estaba desorganizada. Los inmigrantes irlandeses se encontraban con las peores condiciones de trabajo en las gangas de la construcción, tanto de edificios, fábricas, como del ferrocarril y las carreteras. Estos nuevos trabajadores, debido a su gran cantidad y desconocimiento sobre el nuevo país, tenían menos influencia que las mujeres pobres norteamericanas, pero estas mujeres pobres se veían desplazadas porque los inmigrantes recién llegados irlandeses y otros cobraban menos que ellas. Así que ahí estamos viendo un poco cómo la oferta y demanda, ¿verdad? También va a crear unos conflictos entre hombres, mujeres, migrantes de determinados orígenes étnicos. Las condiciones de trabajo para medio siglo XIX eran algo hostiles, ¿verdad? Eran áreas industriales que podemos considerar ruidosas, insalubres y lugares peligrosos o inseguros para trabajar. La jornada laboral, es decir, el día de trabajo, la media de ese día de trabajo, iba de 12 hasta 14 horas al día. Los trabajadores masculinos podían ganar de 4 a 10 dólares por semana, de 4 a 10 dólares por semana, es decir, que los que más ganaban era algo así como 2 dólares por día, y los que menos ganaban era mucho menos de medio dólar por día. Mientras que los trabajadores no diestros, es decir, los que no podían operar alguna de estas nuevas maquinarias de la industria y hacían trabajos literalmente manuales, solamente ganaban de 1 dólar a 6 dólares por semana. Muchos de ellos también estibadores o trabajadores no diestros de la construcción de esta factoría. Las mujeres y los niños, independientemente de sus habilidades, si eran diestras o no, ganaban menos que la mayoría de los hombres. Un caso importante, y con esto ya vamos a ir terminando, eh, que se vio en el Tribunal Superior de Massachusetts fue el Commonwealth de Massachusetts versus Hunt en el 1842. Las empresas ofrecían contratos expresos, lo tomas o lo dejas. No tenían garantías de salario, no se establecía un salario mínimo, no se establecía el horario, la jornada laboral por cada día o semana, y no había condiciones seguras de trabajo. Se exponían los empleados a maquinarias inseguras, a temperaturas insoportables, tanto por el calor como por el frío, poca iluminación, no había unos servicios, digamos, de primeros auxilios o entrenamiento para que las personas evitaran, ¿verdad?, hacerse daño mientras laboraban. Los conflictos étnicos entre nativos estadounidenses, recuerdan el nativismo, los inmigrantes, las mujeres y los hombres, debilitaban su poder para negociar con los patronos. A pesar de esas condiciones, llega este caso de Hunt del estado de Massachusetts, ¿verdad? Que se llama Commonwealth of Massachusetts. Llega al Tribunal Superior declarando que los sindicatos eran organizaciones legales y que la huelga era un arma legal. Esta decisión del tribunal es importante porque los empresarios argumentaban y le imputaban a los organizadores sindicales de estos trabajadores industriales que
eran mafias parecidas a las que provenían de Irlanda, de Italia, y que querían, ¿verdad?, imponer su propio orden en su propiedad privada. Finalmente, este caso permite que los individuos ejerzan el derecho a organizarse. El derecho a la libre asociación incluye organizaciones de trabajadores para que a través de esa asociación puedan negociar con sus patronos el derecho a un salario justo y razonable, a unas condiciones de trabajo que no sean peligrosas, a excluir el trabajo de los menores de edad, igual paga por igual trabajo entre hombres y mujeres, entre inmigrantes y nacidos en los Estados Unidos. Así que en el PDF que tienen disponible en la página también pueden ver un poco cuál es el trasfondo de este importante caso. Las mujeres no se quedaron atrás en esta lucha, establecieron sus propios sindicatos en la década de 1850 con el apoyo de ciudadanas reformistas de la clase media norteamericana, que como vamos a ver más adelante, estas mujeres de la clase alta y la pequeña burguesía norteamericana eventualmente también van a ser las que aboguen por su derecho a participar como ciudadanas en los procesos electorales y como candidatas. Al igual que los sindicatos de oficios masculinos, los sindicatos femeninos tenían poco poder para negociar con el patrón. Sin embargo, tuvieron un papel importante como sociedades de ayuda mutua para las trabajadoras. Típicamente, estas organizaciones ayudaban a las nuevas empleadas a conocer cuáles eran sus derechos, a buscar una vivienda apropiada, a cuidar de sus hijos cuando las voluntarias pues no estuvieran trabajando. A pesar de los persistentes esfuerzos de organización, de protesta, la clase obrera estadounidense de las décadas de 1840 al 50 se destacó por un poder de negociación modesto. Todavía no van a surgir los grandes sindicatos que vamos a ver a principios de siglo XX con una capacidad de negociación extraordinaria. Los patronos no tuvieron dificultades para reemplazar a los trabajadores que se iban a la huelga con inmigrantes que continuaban llegando en búsqueda de esa tierra prometida, de ese trabajo asalariado y de esas libertades en la joven nación norteamericana. En este vínculo también pueden ver cuál es la historia del 8 de marzo del Día Internacional de la Mujer. Terminamos concluyendo que en este periodo que llamamos la Revolución Económica de los Estados Unidos, podemos observar el desarrollo económico, la movilidad social de un campesinado que estaba atado a la tierra y un aumento en la desigualdad. Antes, los norteamericanos, podríamos decir, estaban divididos entre los que eran terratenientes y ciudadanos y los que no eran terratenientes, pero sí eran ciudadanos y eran empleados. Algunos de ellos habían sido descendientes de los siervos, ¿no? De los primeros colonos. Y la desigualdad era menor en ese sentido. Ahora estamos viendo el surgimiento de una nueva clase social, la clase trabajadora asalariada, que es la que se va a convertir eventualmente en la clase media norteamericana. El crecimiento económico e industrial de los Estados Unidos elevó el ingreso promedio del pueblo trabajador, es decir, aumentó los ingresos de esa masa de pobres que típicamente no tenían ningún tipo de movilidad social y ahora podían competir por unos mejores empleos y salarios. Parte de la población no participaba de este crecimiento económico, quedaban excluidos los esclavos, quedaban excluidos los indios, los granjeros que no tenían títulos de propiedad sobre sus tierras y muchos trabajadores no diestros, ¿verdad? Que no estaban calificados para ser empleados en el sistema
industrial, manufacturero. En el 1860, según las estimaciones de los eruditos, el 5% de las familias ya poseían más del 50% de la riqueza, es decir, en la cúspide de la pirámide, 5% de esas familias que habían sido terratenientes, que habían comenzado el desarrollo de la economía agrícola de los Estados Unidos, la banca, su capital de inversión corporativo, eran los dueños del 50% de la riqueza que se generó en el siglo XIX. ¿Hubo movilidad social ascendente dentro de la clase trabajadora? Sí, la hubo, lo que ayudó a limitar su descontento en la medida en que estos trabajadores tiraran a un mejor empleo, a un salario más remunerado, pues se sometían a las instrucciones, a las negociaciones y a la voluntad de esta nueva clase, ahora sí la podemos llamar capitalista. Aunque las oportunidades de movilidad social y de ascenso en la escala económica era mejor que los salarios de Europa, y obviamente la movilidad social, a pesar de que algunos tenían salarios bajos, esta movilidad, esta capacidad de yo moverme de un estado a otro, de buscar un mejor empleo, con mejor salario, era mucho mejor que la esclavitud o que la servidumbre que muchos de ellos sufrieron, o sus padres, ¿verdad? Que fueron siervos por contrato. Termino diciéndoles que la revolución económica de los Estados Unidos se desarrolló por medio de la acumulación simple de riqueza agrícola, riqueza acumulada por medio del mercantilismo y del esclavismo, que permitió el desarrollo del capitalismo en el siglo XIX, viable por el aumento de la población, viable por el aumento de los inmigrantes y por la participación de las mujeres en la clase trabajadora. Estén atentos a los cambios que hubo en la agricultura y sobre todo próximamente en la guerra civil para entender cuál fue la evolución del capitalismo y de la democracia en los Estados Unidos. Muchas gracias.